El vuelo a Bogotá, solo pronunciar esas palabras en los pasillos del aeropuerto de Heathrow era como invocar un fantasma. Entre el murmullo cosmopolita de tripulaciones que se preparaban para volar a Nueva York, a Singapur, a Sydney, existía un código no escrito, un silencio tenso que caía como una helada cada vez que se mencionaba ese destino. Bogotá. La ruta que todos, absolutamente todos, querían evitar. Era una especie de tabú, una marca en el mapa que los tripulantes más veteranos señalaban con un gesto sombrío. Cuando tu nombre era llamado para ese vuelo, sentías como el aire se escapaba de tus pulmones. Y ese día, el mío fue llamado. La reunión para la asignación de vuelos comenzó como siempre. Los nombres de las grandes capitales del mundo resonaban con familiaridad. Nueva York. Los Ángeles. Pero entonces, llegó. Y el vuelo a Bogotá estará a cargo de Olivia Hamilton. En ese instante, juro que el zumbido de la sala se detuvo por completo. ¿Podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos? Todas las miradas, cada una de ellas, se clavaron en mí. No hubo palabras, no hubo susurros. Solo un silencio pesado, denso, cargado de una compasión que me aterrorizó. ¿Bogotá? ¿Por qué yo? Intenté esbozar una sonrisa, un gesto de normalidad. Está bien, es Colombia, ¿no? He oído que es un país hermoso, dije, más para convencerme a mí misma que a ellos. Pero sus rostros seguían siendo máscaras de preocupación. Margaret, mi colega y una veterana con miles de horas de vuelo, se inclinó hacia mí y susurró con una voz grave, casi fúnebre: Olivia, tú no lo entiendes. Aún no lo sabes. El vuelo a Bogotá es diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ella negó con la cabeza lentamente. No se puede explicar con palabras, tienes que vivirlo para entenderlo. Vivirlo, repetí, confundida. Sí, afirmó ella, pero todos los que lo han vivido dicen lo mismo: no quiero volver nunca más. Sus palabras se sintieron como agujas de hielo clavándose en mi mente. ¿Qué demonios pasaba en ese vuelo? ¿Accidentes? ¿Problemas técnicos graves? Nadie respondía. Solo desviaban la mirada. ¿Es peligroso?, le insistía Margaret, mi voz temblando ligeramente. Ella dudó un segundo, buscando las palabras correctas. En cierto modo sí. Es peligroso. Cuando llegues, lo entenderás. Aunque no creo que me vayas a creer ahora. Esa noche, la pasé en vela. Abrí mi tableta y busqué Bogotá, Colombia. Mi mente, envenenada por años de series de televisión y titulares de noticias, solo podía proyectar imágenes de violencia, de carteles, de peligro inminente en cada esquina. Las películas me habían enseñado que era la capital mundial del peligro. Sin embargo, en la pantalla de mi tableta veía fotos de montañas verdes y majestuosas, calles llenas de colores y gente sonriendo. Pero las advertencias de mis compañeros pesaban más. No se puede explicar. No me vas a creer. En cierto modo, es peligroso. Esas frases ambiguas eran como un hilo invisible que tiraba de mí hacia un abismo de ansiedad. Mirando la oscuridad a través de la ventana de mi apartamento en Londres, susurré al vacío: Bogotá, ¿qué diablos me espera allí? A la mañana siguiente, frente al espejo, ajusté el cuello de mi uniforme. Sonrisa profesional, postura impecable, confianza absoluta. Aún no sabía que esa perfección, esa coraza de profesionalismo europeo que tanto me enorgullecía, sería lo primero en romperse. Estaba a punto de descubrir por qué todo le temían al vuelo a Bogotá. Y mi vida, tal y como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de que esta historia continúe, te pido un favor: si sientes que esto te interesa, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, YouTube sabrá que te gustan estas historias y te recomendará más contenido como este. Tu apoyo es fundamental. Y si quieres, en la descripción te dejo enlaces a otros videos que sé que te encantarán.
El aeropuerto de Heathrow es el corazón de Europa, un lugar donde el mundo entero se cruza. Entre los uniformes impecables y el ir y venir de miles de pasajeros, ese rumor, esa maldición, se esparcía en susurros: evita el vuelo a Bogotá a toda costa. Yo era Olivia Hamilton, 28 años, 5 de ellos volando para British Airways. Siempre me había enorgullecido de mi rostro sereno y mi capacidad para tomar decisiones bajo presión. Buscaba la perfección en cada gesto, en cada palabra. Para mí, los rumores eran solo eso, ruido insignificante. O al menos, lo fueron hasta que mi nombre quedó ligado a esa sentencia. Olivia Hamilton, quedas asignada al vuelo de marzo a Bogotá. La voz de James, el gerente de vuelos, retumbó en la sala. El aire se congeló al instante. Sentí las miradas de todos sobre mí, una mezcla extraña de lástima y casi morbo. Sara, sentada a mi lado, murmuró por lo bajo: pobrecita, tu primer vuelo a Bogotá. ¿Pobrecita? ¿Por qué? No entendía nada. El aeropuerto El Dorado tenía fama de ser uno de los mejores de Latinoamérica. El país era conocido por su café, sus flores, su gente. ¿Por qué reaccionaban como si me enviaran a una zona de guerra? Al terminar la reunión, me acerqué a Margaret Smith, una de las tripulantes con más experiencia. Margaret, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué todos odian tanto el vuelo a Bogotá? ¿Qué es lo que pasa? Margaret guardó silencio un momento, como si midiera el peso de sus palabras. Olivia, es que aún no lo sabes. ¿Saber qué? Ese vuelo es diferente a cualquier otro. Completamente diferente. ¿Qué quieres decir? Ella esbozó una sonrisa amarga. No se puede explicar, Olivia. Tienes que vivirlo para entenderlo. Pero créeme, quien lo vive una vez, no quiere volver. ¿Por qué? ¿Es peligroso? Margaret bajó la vista. Peligroso, sí. En cierto modo. Pero no de la forma que te imaginas. Si te lo cuento ahora, no me creerías. La frase "no me creerías" se quedó grabada en mi cabeza. No era solo miedo lo que sentía ahora, sino una punzante curiosidad. Quería saber qué había detrás de ese misterio. Está bien, dije con una determinación que no sentía. Lo averiguaré por mí misma. De vuelta en mi pequeño apartamento, busqué de nuevo en Internet: opiniones Aeropuerto Bogotá, seguridad en Colombia. Los resultados eran un torbellino de contradicciones. Artículos viejos que hablaban de peligro convivían con blogs de viajeros maravillados que hablaban de calidez, amabilidad y paisajes que te robaban el aliento. Limpio, amable, acogedor, seguro. Palabras positivas por todas partes. Entonces, ¿por qué mis compañeros, gente que había viajado por todo el mundo, le tenían tanto pavor? Fue entonces cuando un pequeño nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Las palabras de Margaret volvían una y otra vez: no se puede explicar. En cierto modo, es peligroso. Era una niebla de ambigüedad que se extendía en mi pecho. Mirando el cielo nocturno de Londres, volví a susurrar: Bogotá, ¿qué secreto guardas? Aún no sabía que la respuesta no estaba en las noticias ni en las series, sino en el corazón de su gente. Y que ese descubrimiento iba a cambiar mi vida para siempre. La madrugada en Heathrow estaba envuelta en una neblina fina y fría. Las luces rojas de la torre de control parpadeaban a lo lejos mientras un viento helado barría la pista. Frente al espejo del vestuario, me ajusté el nudo de la corbata. El ángulo del cuello, la posición de mi placa, el más mínimo mechón de pelo fuera de lugar, todo debía ser perfecto. La perfección era mi refugio. Creía que si cada procedimiento se ejecutaba con una belleza funcional, el cielo sería siempre un lugar tranquilo y predecible. Hasta hoy, esa creencia me había servido. Al entrar en la sala de tripulantes, el aroma a café y un murmullo bajo me envolvieron. Vi a Emily, una novata, sentada con los hombros encogidos. Estaba pálida y el vaso de papel que sostenía temblaba en sus manos. ¿Estás bien?, le pregunté.
Ella me dedicó una sonrisa frágil. ¿Los susurros de ayer sobre Bogotá también habían llegado a sus oídos? El miedo sin fundamento siempre se arraiga con más fuerza en los inexpertos. El briefing comenzó. James, el gerente, recitó los puntos del día con su habitual monotonía: procedimientos de seguridad, posibles emergencias médicas. Su voz era firme, sin rastro de duda. Yo tomaba notas, trazando con letra fina los planes de contingencia. Nada de lo que ocurre en el aire es casualidad. La preparación y el protocolo son las herramientas que doman la inmensidad del cielo. O eso creía yo. Al terminar, Margaret se acercó, comunicándose solo con la mirada. Le devolví una mirada impasible. Mi mente podía estar agitada, pero mi rostro no lo demostraría. Esa era mi regla. Sus palabras de ayer resonaban en mi cabeza: no se puede explicar. Tienes que vivirlo. Repetí esa frase para mis adentros, masticándola lentamente. Lo que sentía no era miedo, era la necesidad de verificar una hipótesis. El pasillo que llevaba a la puerta de embarque era largo y silencioso. La luz del suelo marcaba un ritmo constante para nuestros pasos. A través del cristal, el fuselaje blanco del avión parecía respirar, absorbiendo el gris del amanecer. Al entrar en la cabina, la atmósfera cambió. Aquí reinaba la disciplina. Era un espacio confinado donde las expectativas de cientos de personas se acumulaban. Abrí los compartimentos de la Galei, verificando el inventario de equipos y suministros en silencio. Mis manos se movían por instinto, contando, ordenando, devolviendo cada cosa a su lugar. La sensación de mi cuerpo convirtiéndose en un procedimiento calmaba mi pulso. Los pasajeros comenzaron a abordar. Al principio, eran los europeos, a quienes reconocía por sus risas despreocupadas, sus gestos un poco más amplios, esa prisa casi competitiva por guardar el equipaje de mano. Esto era lo normal. Esta velocidad, esta respiración. Mantenía mi postura erguida en el pasillo, haciendo contacto visual con cada persona. Si la mirada llega antes que la palabra, la voz suena más suave. Era parte de mi protocolo. De repente, sentí a Margaret a mi lado. Ya casi, susurró. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la luz de la puerta de embarque cambió. Y entonces, apareció el último grupo de pasajeros. Los colombianos. El ambiente de la cabina cambió en un instante. No fue algo drástico, sino una sutil alteración en la energía. Sus pasos eran uniformes, pero relajados. El volumen de sus conversaciones era bajo, pero lleno de calidez. No había empujones, no había prisas. La fila se mantenía ordenada, pero no por una rigidez impuesta, sino por una especie de respeto mutuo. Era un contorno humano diferente al que estaba acostumbrada, y su presencia pareció bajar la temperatura de la cabina a medio grado, pero al mismo tiempo, inyectarle un calor desconocido. Mantuve mi sonrisa profesional mientras analizaba esa extraña sensación. Aún no tenía nombre, pero algo dentro de mí hizo un leve clic. Como si una hoja de papel perfectamente doblada se desdoblara y volviera a plegarse de una forma nueva. Era el crujido sutil que precede a un cambio. El anuncio del despegue silenció la cabina. El sonido de los cinturones de seguridad abrochándose uno tras otro creó una cadencia rítmica, como un latido colectivo. Puse una aguja imaginaria en el centro de mi pecho. La aguja apuntaba al norte, al procedimiento, la disciplina, la eficiencia. Pero más allá de la niebla, sentí otro campo magnético, uno que comenzaba a actuar silenciosamente. La aguja tembló una sola vez y luego se detuvo. Cuando el avión despegó, cerré los ojos. No era miedo. Tampoco curiosidad. Era una presencia demasiado sutil para ponerle nombre, una que inhalaba y exhalaba en lo más profundo de mi oído. Mi convicción seguía intacta: un servicio perfecto trae calma a los cielos. Pero, por primera vez, una idea fugaz cruzó mi mente como un destello de luz en el borde de una nube. Quizás, solo quizás, no existía una única razón para que el cielo estuviera en calma.
La señal del cinturón se apagó. Hora de empezar. La verificación había comenzado. Aún no había pasado nada, pero sentía, con una claridad tan nítida como el borde de un vaso de cristal, que algo, definitivamente, ya estaba en marcha. En cuanto el avión atravesó las nubes, el mundo exterior se convirtió en un reino de plata y blanco. La luz del sol acariciaba el metal de las alas, proyectando sombras finas sobre un mar de algodón. Se atenuaron las luces de la cabina y una suave quietud lo invadió todo. Como siempre, me dirigí a la galey para organizar las bandejas metálicas. Mis movimientos eran fluidos, calculados hasta el último ángulo de mis dedos. La precisión era un hábito grabado a fuego tras 5 años de experiencia. Olivia, el servicio de comidas, ¿empezamos?, dijo Sara con una voz ligera. Por supuesto, respondí con una sonrisa, aunque esa extraña sensación de inquietud permanecía en mi pecho. Recordaba la escena del embarque, la calma de los pasajeros colombianos, la delicadeza con la que guardaban su equipaje, el tono mesurado de sus voces. Todo parecía seguir una regla no escrita, como el patrón de un tejido complejo. Empujando el carrito por el pasillo, comencé a ofrecer la comida. ¿Pollo o pasta? Un hombre mayor asintió con una sonrisa amable. El pollo, su merced, muchas gracias. Le entregué la bandeja y continué. Un rato después, al volver para recogerla, me detuve en seco. Sobre la bandeja, los recipientes vacíos estaban apilados ordenadamente, la servilleta doblada con esmero y el tenedor y el cuchillo colocados en paralelo. Parecía una pieza de exposición. ¿Qué es esto?, murmuré. Sara se asomó por encima de mi hombro y sonrió. ¿Lo es? Esta es la primera sorpresa. ¿La primera? Sí. Prepárate, porque lo verás una y otra vez. Y así fue. A medida que avanzaba por el pasillo, la misma escena se repetía. No había restos de comida esparcidos, los envoltorios estaban cuidadosamente doblados, los vasos apilados uno dentro del otro. Nadie les había dicho nada, pero todos, absolutamente todos, actuaban con la misma consideración. Era una uniformidad tan hermosa que, paradójicamente, me generaba una extraña inquietud. Durante el servicio de bebidas, cuando fui a recoger un vaso, un hombre me lo entregó suavemente con ambas manos. Gracias, mi reina. Dios te pague. En el instante en que nuestros ojos se encontraron, sentí una calidez genuina detrás de su cortesía. Una suavidad humana que ningún manual de servicio podría describir. Sin pensarlo, respondí con una sinceridad que me sorprendió a mí misma, no, a usted. Con mucho gusto. Fui a revisar los baños y, al abrir la puerta, me quedé sin aliento. El espejo estaba impecable, sin una sola mancha. El borde del papel higiénico estaba doblado en un pequeño triángulo. El suelo estaba completamente seco. No parecía el baño de un vuelo de larga distancia. Era imposible. ¿Alguien limpió aquí?, pregunté en voz alta. Yo no, dijo una colega. Entonces escuché la voz de Margaret detrás de mí. Te lo dije. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Hacia el final del vuelo, mientras recorría la cabina, vi que los pasajeros estaban doblando sus mantas con cuidado. Un anciano repasaba los pliegues una y otra vez, ahuecaba el cojín y devolvía el respaldo de su asiento a la posición vertical. Era como si quisieran dejar el avión más ordenado de como lo encontraron. Ellos arreglan las cosas al irse, susurró Margaret. Es su forma de no romper el orden. Es su cortesía. Cuando se anunció el aterrizaje, las luces de Bogotá brillaban a través de la ventanilla. La pista, recortada contra el paisaje oscuro, apareció ante nosotros. En el momento en que el avión tocó tierra con suavidad, sucedió algo que nunca había experimentado. Un estruendo de aplausos y vítores inundó la cabina. No era un aplauso educado, era una explosión de alegría, de gratitud por haber llegado a casa. En lugar de silencio, ¿había una celebración de la vida? Me quedé absolutamente paralizada.
Mientras despedíamos a los pasajeros en la puerta, uno por uno se detenían para agradecernos. No era una inclinación de cabeza formal, sino una sonrisa radiante. Gracias por todo, mi amor. Un vuelo muy bacano, gracias. Que Dios las bendiga. Sus voces, aunque suaves, resonaban en mi corazón. Cuando el último pasajero desembarcó, miré el pasillo. No había ni un solo papel en el suelo. Ningún objeto olvidado en los bolsillos de los asientos. Se suponía que la limpieza aún no había comenzado, pero la cabina relucía, ordenada y serena. Es como si nunca hubiera habido nadie aquí, susurró Emily, la novata, con incredulidad. Margaret respondió en voz baja. Esto solo es el principio. El verdadero Bogotá empieza ahora. No entendía a qué se refería, pero algo en mi interior había empezado a moverse. Por primera vez, una pequeña grieta había aparecido en la muralla de mi perfección. Un sonido metálico y seco resonó cuando la puerta del avión se abrió por completo. Respiré hondo. Después de un vuelo de casi 12 horas, pisaba por primera vez suelo colombiano. El aire de la pista me sorprendió, era fresco, limpio, con una transparencia casi de amanecer, y el olor a combustible era casi imperceptible. Al entrar en la terminal, noté la ausencia del caótico zumbido típico de los aeropuertos. Había mucha gente, sí, pero era como si el sonido fuera absorbido por el ambiente. El suelo, pulido como un espejo, reflejaba las luces y el paso de las maletas. Una señora de la limpieza movía su trapero con un ritmo que no parecía trabajo, sino un ritual. Pasaba una y otra vez por el mismo lugar, con una dedicación minuciosa, y al final, miraba hacia atrás para asegurarse de no haber dejado ni sus propias huellas. Era un gesto que parecía preguntar en silencio, ¿qué es la perfección? Increíble, suspiró Emily. Margaret asintió sin decir nada. Te lo dije. Aquí empieza lo bueno. Nos pusimos en la fila de inmigración y, sin darme cuenta, erguí la espalda. La fila era larga, pero nadie alzaba la voz, nadie intentaba colarse. Las voces de los oficiales eran tranquilas, y un «buenos días, bienvenido a Colombia» resonaba con una suavidad inesperada. No parecía un aeropuerto, sino un lugar de reverencia. Mientras esperaba mi maleta en la cinta transportadora, a un hombre a mi lado se le cayó la etiqueta de identificación. Antes de que pudiera reaccionar, otro hombre la recogió y se la entregó. Parce, se le cayó esto. Uy, gracias, mi hermano. El gesto fue tan natural, tan espontáneo, que me quedé sin palabras. La amabilidad no era un acto excepcional, estaba tejida en la rutina diaria. Comprendí por primera vez que esa era la verdadera textura de Colombia. Al salir de la terminal, nos detuvimos en un café. Un suave aroma a café recién hecho flotaba en el aire. De fondo, sonaba una música que no era clásica ni pop, sino algo con un ritmo alegre y contagioso. La gente conversaba en voz baja pero animada. Cuando pedí un café, el empleado me sonrió ampliamente. A la orden, su merced. ¿Un tintico para el frío? Me entregó la taza con ambas manos, como si me ofreciera una joya. El cambio me lo dio en una pequeña bandeja para que nuestros dedos no se tocaran. Con mucho gusto. Que tenga un excelente día. Esa frase, dicha con esa sinceridad, hizo que mi pecho se estremeciera. La amabilidad no era lo opuesto a la eficiencia, era, de hecho, la técnica más precisa, porque involucraba el corazón. Al salir del café, Margaret murmuró mientras caminábamos, su amabilidad no nace de la indiferencia, ¿sabes? Nace de estar constantemente atentos. ¿Atentos? Sí. Atentos a los demás. A cómo hacer que el otro se sienta cómodo, incluso si eso significa hacerse a un lado. Y lo hacen sin pensar, es instintivo. Subiendo por una escalera mecánica, la maleta de Emily se atascó en un escalón. Al instante, un hombre de traje que pasaba por allí se detuvo. Tranquila, jefa, ¿te ayudo con esa vaina? Su voz era calmada,
su ofrecimiento de ayuda era un acto tan natural como respirar. Gracias, dijo Emily con la voz temblorosa. Recordé las palabras de Margaret, tienes que vivirlo. En cierto modo, es peligroso. Y sí, algo dentro de mí se estaba rompiendo. Mi identidad, forjada en manuales de procedimiento y una perfección fría, se estaba disolviendo lentamente en esta atmósfera de calidez silenciosa. El orden existía aquí, pero no era un orden impuesto por reglas, sino uno construido por una acumulación de gestos de consideración. Al llegar al hotel y entrar en mi habitación, la sorpresa fue aún mayor. No había rastro de que alguien hubiera limpiado. La habitación no estaba limpia, estaba inmaculada. Las sábanas, tensas y lisas, el control remoto sobre la mesa, alineado al milímetro. Estaba tan perfecto que parecía que nadie lo había tocado jamás. Por la ventana se veía la pista del Dorado. Las luces nocturnas se extendían como una línea brillante sobre la sabana. Vi un avión aterrizar con una suavidad asombrosa. Orden en el cielo, orden en la tierra. Me senté en el borde de la cama y me miré las manos. ¿Qué era esa perfección que tanto defendíamos?, pensé. Mientras otro avión despegaba, una idea comenzó a brotar en mi interior. Este país tenía una razón más profunda que la eficiencia para buscar el orden. Y lo que aún no sabía era que, en el vuelo de regreso, algo dentro de mí cambiaría de forma irreversible. La luz de la mañana en Bogotá envolvía la pista del aeropuerto en un resplandor suave, casi como un velo de seda. De pie en la puerta de embarque, me preparaba para el viaje de regreso. Pero en mi pecho, algo diferente a la confianza profesional de siempre latía con una nueva cadencia. «Olivia, ¿estás bien?», me preguntó Emily, preocupada. «Sí», respondí, «pero siento que hoy será diferente». «¿Diferente cómo?». «No lo sé. Solo siento que algo va a empezar». Sonó el anuncio para comenzar el embarque. Recibimos a los pasajeros que volaban de Bogotá a Londres. Desde el primer momento, no sentí extrañeza, sino un impacto silencioso y profundo. Cada pasajero, al pasar frente a mí, me dedicaba una pequeña sonrisa y unas palabras. «Buenos días, que tengamos buen viaje». «Hola, muchas gracias por su trabajo». «Hola, reina, con la bendición de Dios». Esa última frase me dejó helada. Un pasajero deseándome un buen servicio a mí, dando las gracias antes de empezar. Eso no me había pasado nunca. «Nos están dando las gracias a nosotros», murmuré. A mi lado, Margaret entrecerró los ojos y sonrió. «Sí. Esta es la verdadera diferencia del vuelo a Bogotá». Mientras ayudaba con el embarque, un hombre de traje intentaba subir su maleta al compartimento superior. «Permítame, le ayudo», le dije. El hombre se giró, sorprendido, y me dedicó una mirada de sincera gratitud. «Ay, qué pena con usted, señorita». «Muchas gracias, pero no se moleste, yo puedo». «Mil gracias de verdad». «Qué pena». La palabra resonó en mi mente. ¿Por qué se disculpaba? ¿Por qué sentía que recibir ayuda era una molestia? En ese instante lo comprendí. En este país, la consideración por el otro estaba tan arraigada que incluso ser ayudado se percibía como una posible carga para quien ayudaba. Era un nivel de empatía que rozaba lo sublime. Tras el despegue, mientras servía las bebidas, noté que los pasajeros recibían los vasos con ambas manos, como si acogieran un pequeño regalo. «Gracias, muy amable». Qué berraquera su trabajo, tantas horas de pie. Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Cómo podía un simple «gracias» calentar tanto el alma? Cada palabra amable era como una gota de agua tibia que derretía la coraza de profesionalismo con la que me había protegido durante años. Llegó la hora de la comida. ¿Qué desea elegir? Una señora me sonrió y dijo: «Mi amor, lo que sea está bien. Se ve todo delicioso». Les agradezco mucho por este servicio tan especial que nos dan. Gracias a usted, respondí. Sentí un nudo en la gargicleta.
Eran las mismas palabras que había repetido miles de veces como un autómata, pero por primera vez, sentí que las decía con el corazón. A mitad del vuelo, mientras caminaba por el pasillo, un hombre que estaba de pie se hizo a un lado y dijo en voz baja: «Siga, con permiso». Que descanse. La naturalidad de su gesto, esa deferencia, se suponía que nosotros éramos los que servíamos, porque sentía que me trataban con tanto respeto. «Sara, ¿esto es normal?», le pregunté a mi colega. En el vuelo a Bogotá, sí. Es lo normal. Pero, si nos tratan con tanta consideración, ¿qué se supone que debemos devolverles? Nada, respondió Sara. No tienes que devolver nada. Para ellos, respetarte a ti es respetarse a sí mismos. Sus palabras me atravesaron. Respeto. No era algo que se daba o se quitaba, era simplemente reconocer la existencia del otro. Y en ese intercambio silencioso, se creaba un ciclo invisible de empatía. Los pequeños gestos continuaron. Cada vez que pasaba por el pasillo, alguien me decía «gracias». Al recoger una taza vacía, una señora me dijo «qué pena la molestia». Finalmente, un joven que estaba leyendo en el extremo del pasillo se levantó cuando me acerqué y me dijo «quería darte las gracias por un viaje maravilloso». «No, gracias a usted», respondí. En ese momento, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar. A lo lejos, vi a Margaret sonriendo discretamente. «¿Ahora lo entiendes?», me preguntó con la mirada. Sí, ahora entendía. Cuando me dijo, en cierto modo, «es peligroso», se refería a esto. Era peligroso porque, al exponerte a esta amabilidad pura y desinteresada, algo dentro de ti, tus propias barreras, tus prejuicios, tu cinismo, se rompe en mil pedazos. Asentí en silencio. Romperse. No era una destrucción, era el comienzo de una reconstrucción. El servicio perfecto, en el que tanto había creído, se estaba transformando en algo mucho más humano y profundo. Faltaban pocas horas para llegar a Londres. Las estrellas brillaban fuera de la ventanilla, como si observaran en silencio mi transformación. Quizás lo que tenemos que aprender no es una técnica, pensé, sino una forma de sentir. La frase se disolvió en mi boca. A lo lejos, en el horizonte, el amanecer comenzaba a despuntar. Y dentro de mí, una luz similar empezaba a brillar. Aeropuerto de Heathrow, Londres. La luz del amanecer se filtraba a través de una niebla húmeda que cubría la pista. El impacto del aterrizaje recorrió el avión y solté un largo suspiro. Habíamos vuelto. Pero, extrañamente, más que una sensación de regreso, sentía que había dejado una parte de mí atrás. Al pasar por la aduana, el ruido me golpeó como una ola. Gritos, risas estridentes, gente corriendo, maletas chocando, carritos chirriando. En cada esquina, alguien se quejaba de algo. Este caos, que hasta hace unos días era mi normalidad, ahora me resultaba doloroso. En Colombia, el aeropuerto era silencioso. Nadie alzaba la voz, nadie peleaba. Todos respetaban el espacio sonoro de los demás. La calma del Dorado no había sido inquietante, había sido pacífica. Y ahora, la echaba de menos. Entré en un café y pedí un café para llevar. El joven del mostrador dejó la taza en la barra con una mano, sin mirarme a los ojos. «350», dijo. Me devolvió el cambio arrojando las monedas sobre el mostrador. Era eficiente, rápido. Pero también era frío, impersonal. Recordé al empleado en Bogotá, entregándome el tintico, con ambas manos, con una calidez que ahora anhelaba. Al llegar a mi apartamento, dejé la maleta en el suelo y me quedé inmóvil durante un largo rato. A través de la ventana, veía el paisaje de Londres, los viejos ladrillos, los coches aparcados sin orden, el cielo gris. Todo me parecía un poco más áspero que antes. Días después, me reuní con mi amiga Jessica. «Bienvenida. ¿Qué tal Colombia?». Todos decían que ese vuelo era una pesadilla.
La voz inocente de Jessica me hizo sonreír. Ahora entiendo por qué lo decían, respondí. ¿Qué pasó? Es difícil de explicar. Pero en ese país, el silencio y la calidez te educan. ¿El silencio? Sí. Es una amabilidad que no necesita gritar para sentirse. Nadie parece estar mirando, pero en realidad, todos están cuidando de todos. Jessica ladeó la cabeza, confundida. ¿Y eso no es estresante? Yo pensaba lo mismo. Pero no lo era. La gente allí no se preocupa por el qué dirán, se preocupa por el cómo te sentirás. Jessica se rió y cambió de tema, pero en mi mente, las imágenes de Bogotá seguían vivas. La gente que limpiaba el espejo del baño al salir. El anciano que doblaba su manta. La mujer que me sonrió y me dijo, cuídese mucho. Todas esas imágenes se unían, formando un hilo de luz en mi interior. Mi siguiente vuelo fue a Nueva York. Mientras preparaba las bandejas en la galley, me di cuenta de que mis manos se movían más despacio. Antes, mi lema era rápido y preciso. Ahora, era con cuidado y con sentido. Tras el despegue, un bebé empezó a llorar. La madre, agotada, intentaba calmarlo. La antigua Olivia se habría limitado a observar con distancia profesional. Pero la nueva Olivia era diferente. Me acerqué y le dije, si quiere, puedo cargarlo un momento para que descanse. La madre me miró con una sorpresa inmensa. De verdad, muchísimas gracias. La calidez del bebé en mis brazos, el latido de su pequeña vida en ese momento, un pensamiento claro cruzó mi mente, la empatía no es algo extraordinario, es simplemente darse cuenta. Al final del vuelo, mientras mis compañeros bromeaban, recordé las palabras de Margaret, el vuelo a Bogotá es diferente. Si vas, cambias. Ahora entendía su significado con una claridad dolorosa. Semanas después, hablando por teléfono con mi madre, me dijo, cariño, tu voz suena más dulce que antes. ¿En serio? Sí. ¿Te ha pasado algo bueno? Aprendí algo muy importante en Colombia, mamá, le dije. Que el servicio no es un trabajo, es un intercambio de almas entre personas. Al colgar, me quedé mirando por la ventana. El cielo de Londres parecía un poco más brillante. No era el mundo el que había cambiado, eran mis ojos. Abrí mi nuevo horario de vuelos y allí estaba. La palabra, Bogotá. Mi corazón se detuvo un instante y luego latió con fuerza. Ya no había miedo. Solo un deseo profundo de volver a sumergirme en esa calidez, en esa calma. Cogí un bolígrafo y rodeé las letras con un círculo. Y al lado, escribí una pequeña nota, volver para reencontrarme con la verdadera amabilidad. La luz de la primavera se colaba por las ventanas de la sala de reuniones de Heathrow. En la pizarra blanca, los horarios del mes. Y allí, entre los destinos habituales, la palabra que una vez me aterrorizó, Bogotá. Mi corazón dio un pequeño salto. Margaret se asomó por encima de mi hombro y me sonrió con complicidad. Otra vez Bogotá. Ya no tienes miedo. Respiré hondo y respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No. De hecho, estoy deseando que llegue. Hace un año, esa respuesta habría sido impensable. El miedo se había transformado en respeto, la obligación, en deseo. El vuelo a Bogotá ya no era una prueba, era un viaje para reconectar con una lección aprendida. Mientras esperaba en la puerta de embarque, vi cómo el sol de la mañana bañaba el fuselaje del avión, haciéndolo brillar. El cielo reflejado en sus alas era tan nítido, tan puro, que me vi a mí misma en él, la antigua Olivia, la que usaba la eficiencia como un arma y la perfección como un escudo. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que la perfección no consistía en controlarlo todo, sino en dejar que el corazón encontrara su propio orden natural. El embarque comenzó. Los pasajeros colombianos avanzaban por el pasillo en una procesión silenciosa y amable. Sus miradas eran serenas, sus sonrisas genuinas. Sus saludos eran susurros cargados de afecto.
Buenas tardes, muchas gracias por todo. A cada uno de esos saludos, yo respondía con una leve inclinación de cabeza, algo que nunca antes había hecho. Gracias a usted. Será un placer volar juntos hoy. Mis compañeros me miraron, sorprendidos. La antigua Olivia nunca habría mostrado tal deferencia. Pero ahora, las palabras no salían de un manual, salían del alma. Unas horas después del despegue, una paz profunda reinaba en la cabina. Cada gesto, cada sonrisa, todo fluía con un ritmo natural. Una mujer mayor, al recibir su bandeja, me dijo, su trabajo debe ser muy duro. Pero su sonrisa nos da mucha tranquilidad. Sentí un calor intenso en el pecho. Gracias. La sonrisa de ustedes es mi mayor recompensa. Mi propia voz temblaba de la emoción. A lo lejos, vi a Margaret caminando por el pasillo, hablando con los pasajeros. Su expresión era más suave que nunca. Nuestras miradas se cruzaron y nos entendimos sin palabras. El rumor, la maldición de antaño, se había desvanecido. En su lugar, quedaba la complicidad silenciosa de quienes compartían un secreto. En el vuelo de regreso a Londres, miré por la ventanilla de la Galley. A lo lejos, sobre el mar, se extendía una delgada cinta de luz. La pista del Dorado. A medida que el avión ganaba altura, la luz se hacía más pequeña, hasta convertirse en una estrella parpadeante. Recordé los rostros de toda esa gente que me había enseñado el significado de cuidar, la señora de la limpieza, el empleado del café, las personas que esperaban en fila con paciencia. Y la pasajera que me sonrió y me dijo, cuídese mucho, que llegue bien a casa. Eso no era simple cortesía. Era una oración. Un deseo sincero de que el día de otra persona terminara bien. Saqué mi cuaderno y escribí, Bogotá me enseñó la amabilidad del silencio. Una amabilidad más profunda que las palabras y más poderosa que la eficiencia. La empatía no es ayudar a alguien, es aligerar el corazón de alguien. Margaret se acercó por detrás. ¿Esa es tu respuesta?, preguntó en voz baja. Sí. Es la respuesta que me dio Bogotá. Ella asintió lentamente. Creo que por fin puedo creérmelo. Ya no podría volver a pensar que, hay que evitar el vuelo a Bogotá. Yo sonreí. No hay necesidad de volver atrás. Porque cada vez que vamos, nuestro corazón se pone un poco más en orden. Cuando llegamos a Londres, el cielo del este comenzaba a clarear. El sol, asomándose entre las nubes, teñía el paisaje de dorado. Cerré los ojos, contemplando la escena. La empatía no es una casualidad. Es un acto de voluntad, una decisión de ordenar el mundo con pequeños gestos. Mis labios se movieron, formando unas palabras en silencio. Volveré a Bogotá. El miedo había desaparecido por completo de mi ser. Solo quedaba un profundo respeto y el anhelo de ser envuelta, una vez más, en esa hermosa y cálida calma. Esa noche, en mi habitación en Londres, cerré mi diario. La última línea decía, la calma de ese país era una amabilidad sin sonido. Y yo, ahora, quiero ser parte de esa calma. La respuesta que Bogotá me dio brillaría dentro de mí para siempre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Tu opinión es muy valiosa para mí, así que por favor, déjame un comentario con tus ideas y sensaciones. Y no te olvides de suscribirte y darle al botón